Muy buenas tardes. Agradecemos a todos también porque así pudimos darle tiempo para que lleguen dos de nuestros invitados, expositores, que viajaron especialmente a este seminario desde Santiago. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos una cordial bienvenida a este seminario denominado Derechos Sexuales y Reproductivos, Discursos y Prácticas, el cual también se encuentra en el contexto de un proyecto Fondesit de una de nuestras académicas y también organizadora de la actividad, la doctora Yanira Zúñiga. En primer lugar, para dar un saludo de bienvenida y contextualizar la actividad, dejo con ustedes a nuestro decano, doctor Andrés Bordalí. Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a todo el público asistente, que lo veo masivo en esta tarde. Y quiero dar un agradecimiento, bienvenida a nuestros expositores que vienen, salvo la doctora Zúñiga, que es de la casa. Todos vienen de afuera, en el caso de Javier Ulloa, que viene de Puerto Montt, Andrés Rivera, que viene de Santiago, y Anita Román también, que viene de Santiago. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Quiero destacar en esta tarde la vinculación que estamos haciendo como facultad en los temas de investigación que llevan a cabo nuestros académicos. En este caso se trata de un proyecto Fondesit de la doctora Yanira Zúñiga. Proyecto Fondesit, para los que no conocen, son financiados por dinero público a través de CONICET. Y quiero destacar la vinculación que estamos haciendo entre investigación y extensión, que es lo que creo que la ciencia tiene que ser comunicada a la ciudadanía. Entonces quiero poner énfasis en esto que estamos haciendo esta tarde de un proyecto de investigación que se comunica a la comunidad local en este caso. Y quiero destacar la propuesta que hace Yanira Zúñiga en este seminario en vincular lo político, lo jurídico, las políticas de salud, la salud individual de las personas, las mujeres en concreto, y el tema de la diversidad y minorías sexuales, que son temas, yo creo, que están muy vigentes en nuestro país. Y parto con lo político. Yo creo que es una de las, creo yo, los temas de aborto, los temas de derechos de las minorías sexuales son los temas quizás más difíciles de abordar desde el punto de vista político. Sin duda que la influencia de la Iglesia Católica y algunas otras iglesias pesa tanto en políticas de derecha como de izquierda. Por lo tanto, no me cabe duda que estos temas son los realmente difíciles de abordar en nuestra sociedad tan permeada por estos valores religiosos. Y por otro lado, los temas políticos creo que son muy relevantes porque uno se puede preguntar, estamos frente a el tema del aborto, por ejemplo, el proyecto que está hoy día en el Parlamento, ¿es un postulado de autonomía privada? ¿Es un postulado de liberalismo? ¿Postulado de derechas, digámoslo a la española? ¿O es un postulado de igualdad, de izquierda, de igualdad que buscan las mujeres respecto a los hombres? Hay un tema político que es re interesante, creo yo, de abordar en este sentido. En lo jurídico hay un montón de temas que son muy relevantes de abordar y que no me cabe duda que saldrán en esta tarde. Cómo ponderar la salud de las mujeres o la autonomía de las mujeres con los derechos de la persona que está en el vientre materno. Persona, ¿es persona, no es persona? ¿Qué derecho tiene el nasciturus? Son todos los temas que obviamente se vinculan con los temas del aborto. Desde luego están los temas de matrimonio homosexual, que obviamente importaría modificar el Código Civil. Son los temas que están hoy día en nuestra sociedad dando vuelta. Y los temas de salud, tenemos acá a la presidenta del Colegio de Matronas de Chile. Se me ocurre que en materia de salud se camina por un corredor muy distinto a la discusión teórica. No me cabe duda que los pabellones de los hospitales deben tener una aproximación mucho más práctica en estos temas, ¿no? ¿Cuándo hay inviabilidad del feto? ¿Cuándo hay aborto terapéutico? No me cabe duda que a lo mejor algún tipo de aborto legal, pongámoslo así, se practica en nuestros hospitales. La cosa práctica, diría yo, de la salud, yo creo que camina quizás por unos caminos muy desconocidos para los que nos dedicamos, en este caso, al derecho. Sería bien interesante que nos contaran cuáles son los parámetros con los que se deciden muchos temas de salud de las mujeres o de la viabilidad de un feto. Es decir, estamos frente a un tema que es de una máxima relevancia en la discusión en nuestro país. No me cabe duda que algunas de estas cosas que estoy insinuando en esta presentación saldrán en esta tarde, y por la calidad de los exponentes no me cabe duda que será un seminario de la mayor relevancia y éxito. Muchísimas gracias y todos tengan la bienvenida.
Bien, entonces invitamos ya directamente a pasar a nuestra testera, al primer panel denominado Los derechos sexuales y reproductivos en los medios de comunicación y en el debate jurídico. En primer lugar, también saludamos a quien va a moderar este seminario, la profesora Daniela Rosenberg. Bienvenida y muchas gracias por esta colaboración. Invitamos entonces a la doctora Javiera Ulloa y a la doctora Yanira Zúñiga. Sí, con alguna. Muy buenas tardes. Primero agradecer a la profesora Yanira Zúñiga, quien me invitó a formar parte de este proyecto Fóndese, que inició ya el año pasado. Y que ha tenido la iniciativa de realizar este seminario, y también muy contenta de ver jóvenes estudiantes aquí empapándose de una temática que absolutamente ha generado un impacto en las ciencias humanas, en las ciencias sociales en general y en la política también. Así que a mí me ha correspondido dentro del proyecto trabajar lo que tiene que ver con análisis de discurso, fundamentalmente de columnas de opinión y cartas al director. Y me he preocupado en esta oportunidad también de hacer una pequeña introducción respecto a por qué es importante, como corpus de análisis, trabajar respecto a las cartas de opinión, en general a los discursos que existen en los medios de comunicación, porque eso revela ciertos poderes que tienen espacio en los medios de comunicación. Eso no es casual. Y eso tiene que ver con los espacios que sirven para educarnos sobre cómo deben comportarse los varones y cómo deben ser también las mujeres. Y por lo tanto, como también hay jóvenes estudiantes, entonces me permití hacer una pequeña introducción respecto a esta temática que tiene que ver con el género y fundamentalmente con este mundo dividido en dos, que en la fotografía la he querido transmitir entre lo rosado y azul, que parece bastante banal, pero que tiene que ver con las expectativas que tiene la sociedad respecto a lo que es ser varón y lo que es ser mujer. Y no tiene que ver nada con la biología ni con el esencialismo, sino fundamentalmente con características culturales, es decir, cómo la sociedad quiere que seamos, y en este sentido nos educa para ello. El problema en este mundo dividido en dos, más que esta división para simplificarlo, entre lo rosado y azul, fundamentalmente el mayor problema tiene que ver con la jerarquización, es decir, para simplificarlo también, lo masculino, es decir, lo azul, primaría sobre lo rosado. Por lo tanto, tenemos dos fenómenos presentes en la temática del género que tiene que ver con esta división de mundo, pero fundamentalmente con la jerarquía de un sexo sobre el otro. Y en general uno piensa, cuando uno describe a los hombres y las mujeres, en general la gente tiende a señalar características que son más bien culturales, y las normaliza o las biologiza, diciendo que fundamentalmente son diferencias de tipo esenciales y no que tienen que ver con la cultura. Lo que yo les señalaba es que el problema, más que en caracterizar y que la sociedad tenga expectativas diferentes para los hombres y para las mujeres, la dificultad primordial tiene que ver con este poder limitado en el caso de las mujeres y con esta mayor valoración social en el caso de los varones. Y aquí es como aprendemos a ser hombres y mujeres. Es decir, la sociedad, por una parte, nos dice que estas son características biológicas, naturales, pero por otra parte, se ponen de acuerdo todos los agentes de socialización para señalarnos y para corregir si alguno se desvía de la norma, de esta norma social. ¿Y cómo aprendemos a ser hombres y mujeres? Fundamentalmente a través de los roles familiares, es decir, cómo los padres esperan ciertas cosas de los hijos y de las hijas, no de forma igualitaria, sino que esperan cosas distintas, y los hijos y las hijas además replican los modelos que ven en sus casas. Entonces ahí yo lo he simplificado también en términos de el hombre, digamos, mirando la televisión y la mujer en la cocina, lo cual parecería una imagen del pasado, pero lamentablemente las encuestas del uso del tiempo
la cantidad de horas que las mujeres, incluso aquellas mujeres que se insertan al mercado laboral remunerado, siguen doblando la cantidad de horas que dedican los varones a las tareas domésticas. Por lo tanto, claro, parecería esta imagen del pasado, pero los datos nos dicen otra cosa. Bueno, a través de los juguetes, o sea, basta ver el Día del Niño, ver Navidad, y cómo seguimos replicando los modelos femeninos y los modelos masculinos. Seguimos enseñando a las niñas que esa es la proyección, que esa es la vida que les espera en el futuro. Y los juguetes en el caso de los varones, que tiene que ver con esta primacía de la violencia, de estos juguetes que tienen que ver con explorar el mundo. Tratamos de incentivar a los niños en los juegos al aire libre, a diferencia de las niñas más bien en el ámbito de lo doméstico. Es decir, todo como una preparación para lo que les espera en el futuro. A través de las escuelas influenciadas por valores, también la escuela no es un espacio neutral. Si bien cuando nosotros éramos pequeñas, hace ya 30 años, 35 años, en los libros cuando uno iba a la primaria, a la educación básica, era muy común que a uno le enseñaban a escribir: mi mamá me mima, mi papá trabaja. Entonces así uno aprendía, digamos, a replicar estos modelos familiares. Eso es mucho más difícil encontrarlo en los textos de hoy. Pero ¿cuál es el fenómeno que está presente? Fundamentalmente lo que se le llama el currículo oculto. Es decir, existen expectativas distintas por parte de los docentes respecto al alumno y a la alumna. Y es por eso que tenemos, por ejemplo, brechas en matemáticas, que hace un par de semanas se dieron a conocer que ya en el CIMSE de cuarto básico se había reducido. El problema está en que cuando los niños siguen creciendo en sexto, octavo y después para la PSU, la brecha se sigue expandiendo. Y esto va a tener una implicancia en las carreras que se eligen. Por lo tanto, vamos a tener mujeres mucho más dedicadas a carreras humanistas, con menor valor social, con menor remuneración, y eso, según los especialistas de la Comisión Bravo sobre las jubilaciones, también esta diferencia, esta brecha en las matemáticas también va a tener un impacto en las jubilaciones. Es decir, no es un tema menor el impacto que tiene una educación diferenciada para niños y para niñas y las expectativas diferenciadas que tienen los docentes respecto a las capacidades que tienen los niños y las niñas en el colegio. Bueno, los cuentos clásicos, ¿ya? Sin entrar a detallar, digamos, en qué, pero tiene que ver con la reproducción de los roles tradicionales, la mujer enfatizada más bien con una actitud más bien pasiva, a diferencia del hombre que aparecen en los cuentos clásicos, con más aventuras, con más juegos al aire libre. En el caso de las niñas, siempre esperando, digamos, que aparezca el príncipe azul. Y ya sabemos cómo termina estos cuentos, digamos, estos cuentos clásicos, y vivieron felices para siempre, digamos. Esa es la realidad que le espera. Y el Estado tampoco es neutral, es decir, seguimos en la lógica de estos agentes de socialización. El Estado en general ve a las mujeres como han sido construidas socialmente, es decir, como criadoras, como trabajadoras marginales a las que puede excluirse. Y, por ejemplo, ahí uno puede tomar dentro de una política pública, como es la ley de postnatal, por ejemplo, o la licencia materna por enfermedad grave de un hijo menor de 1 año. Es decir, el Estado considera que primero es un derecho de la mujer y es la mujer la que tiene que autorizar al marido para que puedan asumir estos derechos. Por lo tanto, el Estado lo que está transmitiendo que existe una relación mucho más estrecha entre mujer y crianza de los hijos que entre varón y crianza de los hijos. Bueno, a través también de los medios de comunicación. En el caso en general, si uno tomara y no ve como particularidades que aparecen en estas imágenes, los medios de comunicación transmiten esta idea de la división o este concepto de la división sexual del trabajo. Es decir, las mujeres a través de los medios de comunicación son representadas como consumidoras y en general los varones como productores. Es decir, se mantiene a través de los mensajes de los medios de comunicación esta distinción o esta división sexual del trabajo. Y aparecen también las mujeres como objeto de deseo, dispuesta para el placer masculino,
también relacionada con la eterna juventud como valor intrínseco a lo femenino y a este ideal de la feminidad, y por lo tanto las representaciones que aparecen en los medios de comunicación son representaciones que no tienen que ver fundamentalmente con la realidad. Por lo tanto, en función de lo que hemos avanzado, lo que consideramos comportamiento femenino o masculino no está regido por la biología ni por las características físicas y psicológicas de hombres y de mujeres, sino que ésta se construye socialmente a través de estos distintos agentes de socialización. Y un ámbito fundamental a través del cual se construye el género es el uso del lenguaje. Y obviamente esta construcción a través de este ámbito especial que es el uso del lenguaje, no es neutral, sino que está vinculada a las relaciones de poder institucionalizadas dentro de la sociedad. Y por lo tanto, haciendo esta introducción que tiene que ver con la importancia del lenguaje en los medios de comunicación, es que quiero hacer la relación con lo que nosotros estamos analizando. Fundamentalmente uno de los objetos fundamentales del proyecto tiene que ver con la comparación entre discursos jurídicos y discursos médicos. Por lo tanto, lo que nosotros decidimos era empezar con comparar estos discursos, pero a través de este corpus de análisis que lo conforman cartas al director y columnas de opinión entre enero del año 2014 y septiembre del año 2015 en 4 medios de comunicación: El Mercurio, La Tercera, El Mostrador y Radio Cooperativa. Y el foco de este cuerpo de análisis tiene que ver con la despenalización del aborto en sus 3 causales. Es decir, de esa manera hicimos la recolección de los distintos artículos de prensa. Pero obviamente para hacer una investigación de este tipo, lo que también tenemos que considerar para que uno pueda realizar el análisis tiene que ver con el contexto. Es decir, una es la teoría del género, pero también tiene que ver con el contexto en el cual se desenvuelve, en el contexto en el cual se ha desarrollado este proyecto de despenalización del aborto. Y por lo tanto, el primer contexto, más bien teórico, tiene que ver con esta definición de los derechos sexuales y reproductivos que pareciera que la opinión pública o la ciudadanía en general más bien piensa en los derechos reproductivos más que en los derechos sexuales. Estos derechos sexuales y reproductivos tienen que ver evidentemente con el derecho que tienen los individuos de decidir libremente el número de hijos, y por supuesto la decisión primaria tiene que ver con si uno quiere tener o no hijos. Decidir libremente el número de hijos, el intervalo también entre estos, el derecho a disponer de la información y de los medios para ello para alcanzar el nivel más elevado de la salud reproductiva. Y aquí entramos en el último elemento que tiene que ver más bien con la parte que es menos conocida, que es la parte de los derechos sexuales, es decir, el disfrute pleno de la sexualidad y la capacidad de las personas de tomar decisiones libres, informadas y sin temor a represalias. Y aquí entramos también en la posibilidad de la diversidad sexual. Y es por eso que no es menor que en el concepto o en lo que uno suele conocer como derechos sexuales y reproductivos, uno esté, o la ciudadanía, la opinión pública, esté más bien centrada en el conocimiento sobre los derechos reproductivos que en los derechos sexuales, porque los derechos sexuales, por lo tanto, permiten la posibilidad de elegir, por ejemplo, a quién amar, independientemente del sexo del cual se sea. Ejemplos de qué incluyen los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la atención materno-infantil, la información, por ejemplo, el contar con programas de educación sexual, la atención al VIH, la atención a las enfermedades de transmisión sexual. Esos son algunos de los elementos que podrían estar dentro o que están dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Y aquí parte del contexto también, y donde se inserta este proyecto de despenalización del aborto en las 3 causales, tiene que ver con los compromisos del gobierno de esta segunda administración de la presidenta Bachelet en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. ¿En qué se ha comprometido la presidenta? Fundamentalmente, yo diría que son los principales elementos que conforman además la agenda de género que formaba parte de su campaña electoral. Primero, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, la ley de derechos sexuales y reproductivos y el acceso a servicios de salud atingentes. Más bien uno podría señalar que ha habido poco avance en estas 2 iniciativas que conformaban la agenda de género.
Por último, la disponibilidad de métodos anticonceptivos como la anticoncepción de emergencia, que sí ahí hubo un avance respecto a eso, y la despenalización del aborto en 3 causales. Es decir, esta iniciativa de la despenalización se ubica dentro del programa de gobierno ya conocido durante la campaña electoral. El otro contexto que tiene que ver con, y aquí ya nos centramos en la despenalización del aborto, tiene que ver con que nos encontramos con una ciudadanía cada vez más a favor de la despenalización del aborto. Es decir, uno a través de los discursos presentes en las columnas de opinión y en las cartas al director, obviamente que hay una mayor cantidad de opiniones, de discursos que tienen que ver con tratar de frenar esta iniciativa, es decir, discursos más bien conservadores, pero eso no se relaciona con el mayoritario apoyo que tiene la iniciativa a través de las distintas encuestas que se han hecho a partir del año 2012-2013. Es decir, hasta el año 2011 la mayoría en Chile, y no hace mucho tiempo, 5 años atrás, pensaba que las mujeres no tenían derecho a aborto en ninguna circunstancia. Pero actualmente la ciudadanía es mayoritariamente favorable a despenalizar el aborto en 3 causales. Y estas encuestas no son hechas por la sociedad civil, que alguien, un mal pensado, podría pensar o podría señalar, no, es que son voces interesadas en tratar de tendenciar alguna encuesta de opinión pública. Aquí tenemos encuestas de la Universidad Católica de Mark en el año 2013, que el mayor apoyo de la opinión pública tenía que ver con el riesgo de la salud de la vida de la madre, casi el 60%, seguido de casos de violación. Es decir, lo seguía aquella iniciativa que tiene mayor resistencia en el Congreso. Es decir, la ciudadanía pareciera que es mucho más favorable que las fuerzas que están representadas en el Congreso. Luego, bueno, la Corporación Humana, más del 80% de la opinión pública. Esta fue una encuesta del año 2013, realizada especialmente o exclusivamente a mujeres. Estaban más del 84%, estaba a favor de cuando peligra la vida de la madre. En caso de violación también 80% y ante inviabilidad fetal. Y no es una cifra, obviamente es una cifra minoritaria, pero no deja de tener mucha importancia que la tercera parte de las mujeres entrevistadas cree que el aborto debe ser legal en cualquier circunstancia. Es decir, es una cifra, si consideramos que hasta el año 2011 la mayoría pensaba que las mujeres no tenían derecho a ninguna circunstancia, y ahora tenemos encuestas donde señala, la tercera parte de las mujeres señalan que debería existir aborto libre. Bueno, eso nos está indicando también un cambio en la opinión pública. Y CEP Chile, que tampoco uno podría señalar que son voces más bien progresistas, sino más bien del ala conservadora, del año 2014, su encuesta señala que el 75% de la población chilena, hombres y mujeres, está a favor de las 3 causales. Y que quienes piensan que debe prohibirse en cualquier caso es del 23%. Es decir, este es otro elemento dentro del contexto que es necesario considerar, como es este apoyo mayoritario por parte de la ciudadanía, lo cual tampoco es coherente con este obstáculo que ha tenido este proyecto, este paso del proyecto en el Congreso Nacional. Y este cambio en la ciudadanía obviamente tiene que ver probablemente con elementos de la modernización de las sociedades, tiene que ver con la globalización también, pero tiene que ver también con noticias que van sensibilizando. Pero fundamentalmente noticias que cuando los casos afectan a niñas pequeñas y que han aparecido no solamente en medios nacionales, sino también en medios internacionales. Es decir, cuando se tramitó el proyecto también se dio a conocer un tema que sin duda es muy poco conocido, como que tiene que ver con el abuso infantil y con las cifras que maneja el CENAME respecto a cuál es el porcentaje de niñas que ingresan al CENAME en situación de abuso, en situación de embarazo, es decir, situaciones de violencia que han sido realizadas dentro del propio ámbito del hogar. Bueno, el otro contexto tiene que ver con que la presidenta incorpora en la agenda de género elementos de los derechos sexuales y reproductivos, pero fundamentalmente la despenalización del aborto, siguiendo también recomendaciones internacionales, desde la CEDAW,
Amnistía Internacional, la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, hay una presión internacional porque las voces internacionales también son actores institucionales en la formulación de políticas públicas, es decir, también influyen en el proceso de elaboración, de diseño de políticas públicas. Otro contexto que tiene que ver, y más bien teórico, en términos de... tenemos dos administraciones de la presidenta Bachelet. Hay diferencias evidentes entre la primera administración y la segunda administración en términos de la agenda de género. Es decir, pareciera que la temática de género cobró mayor relevancia en su primera administración. Es decir, era un mandato que los distintos, que bajaba a nivel territorial, que los distintos representantes, CEREMIS, directores regionales, tenían en su discurso, incorporaban la temática de género. Es decir, era un mandato que todo el mundo seguía con este énfasis en la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas. Y desde ese punto de vista, claro, uno podría decir que había una mayor visibilidad en términos de las temáticas de género, pero en general la agenda de género era más bien conservadora en términos de que el foco estaba en políticas específicas hacia las mujeres, fundamentalmente para la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado. En el caso de la administración actual, existen dos políticas que uno podría señalar que, más que tratar de incentivar el acceso de las mujeres al mercado laboral, lo que intentan es transformar esta relación de poder, de esta jerarquía que yo les hablaba al inicio, de lo masculino y femenino, sino incorporando también la diversidad sexual dentro de la agenda de género. Es decir, por lo tanto, dentro de la segunda administración, si bien la temática de género está menos presente dentro del ámbito de las políticas públicas, sí hay una mayor intencionalidad respecto al tratar de transformar la realidad, por ejemplo, a través de esta despenalización del aborto, o si uno pudiera señalar otra política pública, a través de esta inclusión de las cuotas dentro de la reforma política. Y precisamente en el caso de la despenalización del aborto, una de las dificultades que tiene es que desafía doctrinas religiosas y tradiciones culturales. Es decir, cuando uno piensa en el avance de ciertas agendas de género, hay medidas dentro de las agendas de género que generan mayor resistencia. Una de ellas precisamente tiene que ver con la despenalización del aborto. Solamente me dijeron que me quedaban 5 minutos y probablemente ahora me quedan 4 minutos. Entonces, lo que yo quiero señalar para mencionar algunos elementos que tienen que ver con el análisis que estamos haciendo, que obviamente este es el segundo año del proyecto, por lo tanto todavía estamos generando el análisis cualitativo, el establecimiento de ciertas categorías de análisis para precisamente reflexionar respecto a los poderes institucionalizados que están presentes en estos discursos. Parte del contexto y que explica el retraso de la despenalización del aborto en el Congreso, una cultura patriarcal aún vigente en Chile. ¿Cuál es la expresión, por ejemplo, de esta cultura patriarcal? Que seguimos pensando en esta lógica, en esta estrecha relación entre mujer y maternidad. Es decir, nos cuesta separar estos dos elementos. La hegemonía masculina, seguimos hablando de esta jerarquía, de esta relación de poder entre lo masculino y lo femenino. Un segundo elemento del contexto y que también ha dificultado el avance de este proyecto, el peso simbólico de la Iglesia Católica, reforzado con partidos confesionales con peso en el Congreso. Qué duda cabe, digamos, que la Iglesia Católica ha tratado no solamente a través de sus obispos, del clero, en los púlpitos, durante las misas los domingos, sino que también a través de organizaciones de la sociedad civil, como Voces Católicas, es decir, el brazo armado de la Iglesia Católica, pero desde la sociedad civil, organizaciones feministas que no logran instalar demandas con respaldo social activo. Es decir, también hay un problema en el feminismo nacional que no es un feminismo articulado con estrategia, con prioridades, con táctica, que se fije una agenda de trabajo. Es decir, también estamos al debe respecto a la articulación de un movimiento feminista.
diferencias al interior de la propia coalición por la estrategia del gobierno. Recuerden que al inicio del proyecto había una discusión interna respecto a quién lideraba, si era Cernam o Salud, si era un tema salud pública, si era un tema de derechos de las mujeres. Es decir, también ahí hubo una dificultad respecto a la estrategia utilizada por el gobierno durante la tramitación del proyecto, y que también habla de las diferencias razonables que existen en una coalición que alberga distintas visiones respecto a estos temas. Aquí hay un tema relevante que tiene que ver y que me llama la atención, que tiene que ver con la enorme distancia social entre las élites y las mujeres. Es decir, si la élite es mayoritariamente masculina, obviamente le cuesta introducirse en problemáticas que tienen que ver con las mujeres. Pero aquí hay un tema relevante que tiene que ver con esta distancia social que se produce entre las élites políticas y las mujeres más vulnerables. ¿Por qué? Porque en el caso de las élites, las mujeres con las que se relacionan, las élites políticas mayoritariamente masculinas, son mujeres que tienen resuelto el problema del aborto. Es decir, porque cuentan con mayor información, porque si requieren abortar, no voy a decir que pueden ir a una clínica privada, porque a lo mejor me van a pedir el cargo, bueno, etcétera. Pero tiene que ver con que las mujeres que están alrededor de la élite política, mayoritariamente masculina, tienen resuelto el tema del aborto. Por lo tanto, por eso es parte de la explicación de por qué a los varones de la élite le cuesta ponerse en el caso de mujeres vulnerables económicamente, porque no tienen contacto con ellas. Por lo tanto, teniendo resuelto este problema por las mujeres con las cuales ellos se vinculan, por lo tanto les resulta mucho más difícil enfrentar esta temática y poder avanzar en este proyecto. Solamente para terminar, y esto es el desarrollo de estos elementos de contexto que yo les señalaba y que explican por qué se ha ido retrasando el avance del proyecto en el Congreso, ¿no? Pero era la explicación respecto a eso. ¿En qué estamos nosotros? Bueno, fundamentalmente tomamos esta base de datos de columnas y artículos de opinión, las hemos ido clasificando en función del pie de firma, es decir, quién firma. Las hemos ido clasificando en primer lugar entre discurso jurídico, porque si bien el proyecto trataba de analizar discurso jurídico y médico, nos hemos encontrado con discurso muy rico para el análisis que tiene que ver con el discurso religioso, fundamentalmente, lo podemos encontrar en el diario El Mercurio, el discurso político también para poder analizarlo, y el de organizaciones sociales. El discurso de organizaciones sociales que está presente en El Mercurio fundamentalmente tiene que ver con voces más bien católicas, es decir, este brazo armado que utiliza la Iglesia Católica para imponer o para tratar de convencer respecto a sus propios valores y normas. Y también incorporamos la variable del sexo del autor de la columna para poder analizar, digamos, qué tan mayoritario es el porcentaje, por ejemplo, en términos de frecuencia, respecto a la presencia de discursos masculinos o femeninos sobre este tema que afecta fundamentalmente a las mujeres. Y el análisis de discurso que estamos utilizando tiene que ver con el que presenta este autor, Van Dijk, y en general lo que tratamos de hacer es identificar cuáles son los términos que utilizan quienes escriben las columnas en términos de los términos positivos para referirse a quienes son aliados a ellos, es decir, si habla un obispo, un cardenal, es decir, se va a referir en términos muy positivos a quienes comparten sus valores, sus normas, sus actividades, etcétera, y obviamente a los grupos ajenos o outgroups, a los enemigos, a los adversarios, se van a referir de manera muy negativa respecto a ellos. Es decir, por lo tanto, ahí uno ve representado cómo es esta disputa en términos de los recursos retóricos que se utilizan, los recursos argumentativos. Y en términos de los aspectos negativos, es decir, los aspectos positivos tienen que ver con, si yo soy de la Iglesia Católica, cómo me refiero, por ejemplo, a estos grupos pro vida, y voy a utilizar esos recursos. Este es el análisis que utiliza Van Dijk. Y en el caso de los aspectos negativos, voy a utilizar estos otros recursos. Y solamente para ejemplificar, ejemplos de discursos para describir a quienes están a favor de la despenalización, obviamente de quienes están en la vereda contraria. Es decir, por ejemplo, en el caso de la advertencia que hemos encontrado, cita, cuando se llama legalizar el aborto por casos de incesto, se nos está pidiendo legalizar el aborto libre. Es decir, es un recurso retórico, argumentativo, que tiene que ver con la advertencia. La comparación negativa, es decir, pensar en que
es muy similar a la esclavitud, o de pensar que quienes que están a favor de la despenalización son similares a los nazis. Es decir, lo que hacen es tratar de comparar con grupos con los cuales existe absolutamente conciencia que son negativos y por lo tanto se compara con ellos. La concretización, por ejemplo, la profesora de danza dice que cuando escucha argumentos, es una profesora que ella fue producto de una violación, que aparece en una carta, y por lo tanto hay alguien que señala, la profesora de danza dice que cuando escucha argumentos para permitir el aborto, en esta situación siente que quienes piensan así podrían pensar que ella no debería haber nacido, es decir, la concretización de este argumento. La generalización, quisiera afirmar que no hay una razón médica para plantear en nuestro país una ley de aborto terapéutico, es decir, también es un recurso muy utilizado por quienes quieren argumentar en contra de la despenalización. La lexicalización negativa, la hipérbole, la exageración o la utilización de una verborrea grandilocuente para referirse a un tema de manera que a uno le quede muy presente ciertos términos. Señores legisladores, abortemos el proyecto de ley, no la vida. Es decir, esta especie como de eslogan, también como recurso retórico muy utilizado en las columnas y en los artículos que hemos revisado. El móvil de compasión y de altruismo aparente, es decir, lo que me mueve no es mantener mis normas y principios vigentes, porque eso tiene que ver con el poder que representan los sectores más conservadores en la sociedad, sino lo que lo motiva es la preocupación por el otro, por el frágil, por las pobres mujeres, etc. Este no es el único camino posible y el aborto no elimina el trauma de la violación, siendo además posible, obviamente, que hayan sido violadas y opten por el aborto, se les agregue un nuevo dolor o culpa, es decir, quien quiere... está defendiendo en términos de que está preocupado por la mujer que ha sido violada para que no le sume, si aborta, otro trauma. La presuposición negativa, que un ser humano se atribuye al derecho a decidir qué vida merece ser vivida y qué vida no, es una arrogancia. Es decir, quienes están en la vereda contraria son unos arrogantes que nos intentan imponer a nosotros, quienes estamos en contra de la despenalización, sus normas y valores. Y por último, la violación de normas y valores, es decir, lo que dice los sectores más conservadores, que aquellos que defienden la despenalización estarían violando normas y valores muy concretos. Una de estas normas es la Constitución. Nuestra Constitución garantiza el derecho a la vida, estableciéndose en su inciso segundo que la ley protegerá la vida del que está por nacer. Es decir, este es un proceso que lo seguimos desarrollando, que bueno, son más de 600 columnas y artículos que estamos revisando y por lo tanto en algún momento vamos a encontrar que hay sentidos, que hay discursos que están siendo repetidos y por lo tanto hasta ahí va a llegar nuestro análisis, pero tiene que ver fundamentalmente con la aplicación de la teoría del género para el análisis de discurso y la teoría de Van Dijk en términos de establecer cuáles son los recursos retóricos y argumentativos para quienes están a favor de la despenalización y quienes están en contra. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos también por mi parte a este seminario que se inscribe, como ya lo anticipaba el decano de nuestra facultad, en el contexto del proyecto Fondesit, en el que no solamente participa, por cierto, la profesora Zúñiga, sino que adicionalmente también es coinvestigadora del mismo junto a la profesora de Viguerra, también de nuestra casa de estudio, precisamente quien acaba de exponer su presentación, doña Javiera Ulloa. Así es que a continuación y sin mayor preámbulo voy a dejar con ustedes a la profesora Zúñiga, no sin antes señalar que al terminar la presentación de la doctora Zúñiga vamos a abrir un espacio para ronda de preguntas, posteriormente a lo cual nos iremos a la pausa y ya regresamos entonces con las dos presentaciones y nuestros invitados correspondientes al segundo panel. Bien, muchas gracias, Daniela. Quiero agradecerles también su presencia. Lo que yo quiero exponer, más que un análisis sobre las cuestiones que se están discutiendo hoy día, los dos proyectos a los que me quiero referir, que son los proyectos de despenalización del aborto en 3 causales y el de identidad de género, más que tratarlos en las regulaciones que presentan y las tendencias que contienen,
que es un tipo de análisis que está relativamente desarrollado en la Academia Nacional. Lo que quiero es mostrar un poco en la misma línea que ha hecho Javiera, pero llevándolo al análisis jurídico, que hay una manera de entender estos derechos sexuales y reproductivos que puede ser mucho más rica desde el punto de vista de la interpretación jurídica, que es aquella que trata de decriptar cuál es el contenido simbólico que está detrás. Y para tener posibilidad de hacer este ejercicio es necesario también situar a estos derechos en un marco que, como espero demostrar aquí, es un marco conceptual definido. O sea, lo que voy a sostener es que estos derechos tienen mucho que ver con el pensamiento feminista y que de alguna manera la interpretación de estos derechos debiera ser tributario de la misma manera que los derechos humanos dependen de la interpretación liberal, son interpretados con lógicas liberales, también debiéramos interpretar estos derechos con lógicas feministas. Y eso también nos permite o nos provee de mejores instrumentos también para garantizarlos, porque esa es la segunda tesis que quiero sostener. Estos derechos están muy precarizados. Están en una permanente tensión entre una tendencia al control, que ha sido la tendencia histórica de los estados en esta materia, y una tendencia que es muy reciente a reconocer espacios de autonomía, como decía Javiera, no solo en ámbito de la procreación, que parece ser el aspecto más visible que evoca la noción de derechos sexuales y reproductivos, sino claramente los aspectos relativos a las decisiones que tienen que ver con el ejercicio de la sexualidad y con la manera en que la sexualidad nos construye como sujetos, ¿no? Que son esas las cuestiones que están en juego en el proyecto de ley de identidad de género. Y entonces yo quiero plantear un tipo de aproximación que me parece que es en cierta medida original en el planteamiento jurídico, al menos el nacional, que es que partamos preguntándonos cómo los juristas entendemos al cuerpo, cómo tematizamos al cuerpo. Y yo proporcionaría dos respuestas para esa pregunta. O sea, en el derecho tematizamos al cuerpo de dos maneras, y de dos maneras que son opuestas. En el derecho acostumbramos a definir las regulaciones en función si son regulaciones sobre cosas o sobre personas. Pero resulta que cuando nos planteamos qué es el cuerpo, respondemos algunas veces que es una cosa y otras veces que es parte de las personas. Y ahí ya hay un doble tipo de análisis que genera una tensión y que es contradictorio. Lo que tienen en pantalla son un par de normas que ilustran esta idea. Si ustedes miran la reglamentación de la Ley de Donación y de Trasplante, hay posibilidad de que los sujetos dispongan a título gratuito de partes de su cuerpo, de algunos órganos, riñón, pulmón, etcétera, un par de órganos más que están contemplados en esa regulación, como si fueran cosas. Es decir, de la misma manera que yo podría disponer de este vaso, podría disponer de esa parte de mi cuerpo. Pero hay otra versión de la idea del cuerpo que está ligada a la subjetividad, y es la que yo resumo como el cuerpo como parte del yo, a diferencia de ese otro cuerpo que es una especie de conmigo, ¿no? Una especie de cosa sobre la cual tengo alguna especie de derecho de dominio, que se ilustra más bien en otro tipo de regulaciones ligadas básicamente a las nociones de derechos. En la Constitución chilena, por ejemplo, tenemos normas que reconocen, como ya saben, el derecho a la vida, y uno puede tematizar también el derecho a la vida como la simple mantención de funciones vitales, por lo tanto esto se reconduce a la cuestión del cuerpo también, pero he rescatado la del número 1, que puede ser más clara, el derecho a la integridad física y psíquica de la persona. El respeto y protección a la vida privada se ha entendido también como un respeto y protección de los procesos que pasan dentro del cuerpo de las personas. Esa es una de las dimensiones de la protección por vía de intimidad o vida privada. Y tienen una norma relativamente reciente, probablemente conocida para la gente que está en los contextos de salud, la reglamentación que establece la Ley 20.584, que crea el régimen de protección de derechos y deberes del paciente, que establece que toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento. Es decir, yo tengo un dominio también sobre aquello que va a ocurrir en mi cuerpo, que se expresa la posibilidad de excluir entonces la intervención de terceros sobre mi cuerpo. Entonces, hay una primera contradicción, ¿no?
hay una segunda contradicción dentro de la segunda dimensión que mencioné, la idea del cuerpo como un componente de la subjetividad de las personas. Esta idea, dicho sea de paso, es una idea de origen liberal. La idea del cuerpo como componente de subjetividad expresa una vieja máxima liberal, que respecto del cuerpo de una persona el individuo es soberano, ¿no? Ahora, digo que hay una segunda contradicción porque esta idea se expresa de manera diferenciada según los sujetos o según los tipos de cuerpo, en función básicamente de la diferencia sexual, pero no solo de la diferencia sexual. Y entonces esa máxima liberal de que el individuo es soberano sobre su cuerpo, en realidad si uno rastrea los ordenamientos jurídicos, solo se ha venido aplicando con radicalidad en el caso de los varones. Es decir, el único que ha logrado tener una completa soberanía sobre su cuerpo es el varón, en la medida que es el único sujeto que se ha logrado desencarnar de su cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque las mujeres han sido reguladas en función de su diferencia sexual. Las mujeres y otros sujetos que también han sido vistos como diferentes, ¿no? Y esa diferencia se ha construido sobre la base de diferencias que, como decía Javiera, son reputadas o han sido reputadas como naturales, como biológicas, ¿no? Y entonces las mujeres, al ser corporizadas, se han transformado en el negativo de la subjetividad. Como decía ella, Simone de Beauvoir, las mujeres son la otra, el otro sexo. Y al decir Simone de Beauvoir que son el otro sexo, está diciendo no son sujetos. Y si uno rastrea el ordenamiento jurídico, hay varias reglas, tanto históricas como actuales, que le dan la razón a Beauvoir, ¿no? Que eso es así. Por ejemplo, noten, rescaté de algunas disposiciones que pueden ser poco conocidas, probablemente la del artículo 18 del Código Sanitario, que establece que la leche materna es de propiedad exclusiva del hijo. Con esto hay que tener cuidado porque uno podría pensar que esta es una disposición que no se aplica, pero sin embargo hoy día se tramita un proyecto de ley de protección a la lactancia materna y al amamantamiento que repite la misma idea, ¿no? Que la leche es de propiedad del hijo y está en trámite hoy día en el Congreso. Y el más conocido, 119, no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. ¿Por qué razón digo que es una regulación corporizada? Porque las únicas que pueden abortar, por razones obvias, son las mujeres, porque son las únicas que pueden embarazarse, ¿no? Y entonces no hay tal restricción a la procreación masculina como sí la hay a la procreación femenina. Y una disposición que fue objeto incluso de impugnación constitucional y que todavía está lamentablemente presente en nuestro ordenamiento jurídico, que la recogí solo para ilustrar que hay otros sujetos que también han sido corporizados y al corporizarlos el ordenamiento jurídico los ha tratado como un negativo de la subjetividad, es decir, como un no sujeto. Esto ocurre en general con la comunidad de la diversidad sexual. La norma que traigo a colación es el 365 del Código Penal, que establece claramente una limitación en materia de regulación de la sexualidad, esta vez, de las personas homosexuales, y es el que accediere carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro, es decir, mayor de 14 años, ¿no? Que en principio tiene capacidad de consentimiento sexual, será de todas maneras penalizado con reclusión menor en su grado mínimo a máximo. Y esa norma está vigente en el sistema chileno después de una impugnación de inconstitucionalidad. Sería largo retomar aquí las razones con las que desde luego no estoy de acuerdo, que llevaron al Tribunal Constitucional a sostener que eso sí era compatible con el principio de igualdad. Como sea, mi conclusión sería también, entonces, que respecto de los estudios jurídicos, los juristas no nos hemos preocupado en realidad de autorizar las relaciones de cuerpo y derecho y subjetividad de una manera sistemática. Hemos dado cuenta de parcelas separadas de esa relación y hemos supuesto que hay una coherencia cuando en realidad me parece que no la hay. Eso es lo que en el fondo también tratamos de poner de relieve en el proyecto. Hay otra mirada sobre el cuerpo que ha sido largamente desarrollada, que es la mirada feminista, ¿no? De hecho, el uso de la expresión género ya es portadora de esta nueva mirada.
Tienen ahí una cita de Joan Scott, que ilustra bien, me parece, ella es una historiadora norteamericana, en qué contexto y para qué surge la palabra género, dice ella, se acuña para denotar un rechazo al determinismo biológico implícito en el empleo de términos tales como sexo o diferencia sexual. Esta es una palabra que surge en los estudios de género de la década del 70 y lo más interesante, por eso la cito, es porque luego va a permear también el lenguaje jurídico. Hoy día hablamos de igualdad de género, hablamos de identidad de género, es decir, la expresión género es parte hoy día del lenguaje de los juristas, aunque no siempre se utiliza en los términos que aquí voy a detallar. Al acuñar la expresión género se produce entonces una división o un binomio en que el género se transforma en aquella expresión de la cultura en la que el cuerpo empieza a tematizarse como un espacio en que se inscribe la simbolización social de la diferencia del sexo, ¿no? El cuerpo es, como ya se decía en la década de los 70, lo personal, y también el cuerpo es político porque ahí hay, como también recordaba Javiera, espacios de poder. En cambio, el sexo se empezó a reservar como una expresión que evocaba la naturaleza y por lo tanto la pura factualidad anatómica, la noción del cuerpo como un mero hecho. Y esto es lo que suelen repetir habitualmente los textos que definen la idea de género. Sin embargo, la tradición feminista no se agota ahí. Y eso es lo que quiero poner de relieve en el cuadro intermedio. Hoy día hay una problematización dentro del mismo feminismo, particularmente en la teoría queer, pero no solo en la teoría queer, ¿no? Y hay feministas notables que han problematizado la noción del sexo como algo distinto al género. Cito a Judith Butler y no pongo un año porque buena parte del trabajo de Judith Butler está cruzado por esta afirmación. Ella dice, si el género es la significación cultural que asume el cuerpo sexuado y si esa significación queda codeterminada por varios actos percibidos culturalmente, entonces dentro de los términos de la cultura, ¿es posible conocer de manera distinta el sexo del género? O sea, si yo piensa en lo siguiente, ¿cómo determinamos que una persona es hombre o una mujer? Por ejemplo, para asignar esa categorización en las inscripciones en el registro civil. ¿Cómo lo hacemos? Yo diría a través de una convención anatómica. Simplemente a través de una convención anatómica. Decidimos que la genitalidad expresa en general, la pura genitalidad, la masculinidad y la feminidad. Pero esa genitalidad no es susceptible de tener combinaciones variables con cromosomas o con otras expresiones físicas. Por lo tanto, Butler tiene razón. Hay una convención también en nuestra decisión sobre aquello que entendemos que es el sexo. Y esa idea me parece muy relevante para entender las discusiones actuales jurídicas sobre identidad de género. ¿Cuál es la contribución, me parece a mí, del feminismo a los estudios jurídicos? O cuál debiera ser, porque no estoy muy segura de que sea reconocida como tal. ¿Cuál debiera ser? Yo diría que al cuestionar la definición del cuerpo como algo biológico, el feminismo traza puentes entre el cuerpo y la subjetividad, que es una cuestión que, como he dicho, ha sido muy poco tematizada. Cómo el cuerpo ha definido, para decirlo en términos bien simples, de qué derechos somos titulares. Nuestros cuerpos han definido eso. Y esas contribuciones se pueden encontrar en varias tematizaciones que uno puede explorar en la teoría feminista. La desesencialización de las ideas de mujer y hombre, la crítica a la heteronormatividad y a la dicotomía sexo-género, que como he dicho está más claramente en el pensamiento de autoras como Monique Wittig o como Judith Butler. Ha logrado poner nuevas luces sobre el rol del lenguaje, como decía Javiera, como mediador entre la significación social de la diferencia social y sexual, y la estructuración psíquica y cultural de los sujetos. Esto es bien interesante, porque el lenguaje nos estructura como sujetos, pero al mismo tiempo reproduce estas estructuras. Y incluso uno podría pensar hasta qué punto nuestras estructuras cognitivas no están tan permeadas por el género, por esta idea, ¿no?, de roles sociales, que ni siquiera nos damos cuenta. Conocemos a través de ese lente. Ha problematizado el binomio igualdad-diferencia, poniendo de relieve, esto me parece de la mayor importancia para el análisis jurídico, que esa manera de conceptualizar la igualdad como
esta vieja idea de la isonomía aristotélica, se debe tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes, termina siendo un muy mal compromiso para las mujeres porque nos deja siempre en la posición de diferentes, por lo tanto siempre debimos ser tratadas de otra manera, ¿no? Y entonces hay un problema en esa misma noción de igualdad que hace que la mujer nunca pueda acceder de manera completa porque la mujer ha sido conceptualizada como una otra. Y por último, ha teorizado cómo la sexualidad y la procreación, que son las cosas más interesantes, me parece, para el análisis de derechos sexuales y reproductivos, como esas dos esferas que están íntimamente ligadas a las mujeres en particular y también a otros sujetos, ¿no? Como los colectivos de diversidad sexual, han sido simbolizadas como fuentes naturales de la sujeción femenina, ¿no? Muchas de nuestras ideas sobre la sexualidad, que las mujeres estamos siempre disponibles, que las mujeres estamos naturalmente llamadas a ser madres, son las fuentes sobre las que se vertebra un complejo sistema de dominación. Autoras como McKinnon ofrecen una larga teorización sobre estas cuestiones. Un apunte adicional para comprender las vinculaciones que estoy haciendo. ¿Cómo nacen los derechos sexuales y reproductivos? Los derechos sexuales y reproductivos son derechos muy recientes. Son derechos que empiezan a nombrarse como tales, es decir, adquirir ese rótulo recién en la década del 70. Del siglo XX, a diferencia de la propiedad que ya hablábamos a finales del siglo XVIII, para que notemos de las diferencias históricas que generan ventajas respecto de unos derechos y desventajas respecto de otros. Y yo diría que los derechos sexuales y reproductivos son el producto, como tienen en pantalla, del entrecruce de dos grandes tendencias del siglo XX, de la segunda parte del siglo XX. El feminismo, por un lado, no porque el feminismo nazca necesariamente en este momento, sino eclosiona como un pensamiento con vocación más política y con capacidad de articulación e impacto normativo, sobre todo por esto, y vuelvo al eslogan de lo personal es político, y la internacionalización de derechos humanos. ¿Y por qué es importante tener presente esto? Porque buena parte de las normas sobre derechos sexuales y reproductivos están en estándares internacionales, ¿no? No están en estándares nacionales porque hay ahí un fenómeno de convergencia de esas dos tendencias. Javiera me hizo el favor de definir más o menos qué es lo que se entiende hoy día por derechos en esas dos áreas y con una versión positiva. Es decir, tanto el derecho en el ámbito de la procreación de decidir si se tiene hijos y con qué intervalo, y su versión negativa si no se tiene hijos, y lo mismo en la sexualidad. Qué ejercicios de la sexualidad requiere el sujeto y cuáles no conscientes, ¿no? Más las versiones prestacionales a las que me voy a referir enseguida. ¿Qué diría yo que involucran esos derechos? Primero, una resistencia entre el control, ya dije, que lo habitual en los ordenamientos jurídicos es que la sexualidad y la procreación sean controladas, no que sean concebidas como espacios de autonomía. Los derechos surgen entonces como un movimiento de resistencia respecto de ese paradigma. Pero están muy precarizados porque están sometidos permanentemente a un juego de intento de retomar el control y resistencia, ¿no? Que se da más que con otros derechos. Implican un proceso de generalización de derechos porque se han ido extendiendo a personas a las que no se les reconocían los mismos grados de control, básicamente de los varones heterosexuales a otros sujetos, y un proceso de especificación, es decir, están muy ligados al reconocimiento de grupos en desventaja. Muy ligados. Buena parte de la noción de derechos sexuales y reproductivos funciona sobre las lógicas de grupos en desventaja. Mujeres, colectivo LGBTI, niños en alguna medida también. Tienen una dimensión liberal, que es la obvia, y la prestacional, que también refirió Javiera. Involucran al menos dos cuestiones prestacionales como obligaciones estatales correlativas. La obligación de proporcionar información, que permita que esas decisiones sean decisiones informadas, y la obligación de proporcionar tratamientos que permitan que tanto la procreación como la sexualidad se desarrolle de manera plena por los sujetos. Y esa es una tendencia que ha sido reconocida incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fallos recientes. Y se ejercen habitualmente en contextos de salud, buena parte de esos ejercicios, y por eso es que este seminario quisimos hacer, hablar de derechos sexuales y reproductivos desde lo jurídico es reduccionista, por lo que también mencionaba el decano
en su intervención, buena parte de la garantía de los derechos se juega en las prácticas del sistema de salud y no tanto en la construcción o diseño normativo. ¿Cuál ha sido la evolución en el caso chileno? No muy distinta al sistema comparado e internacional. Los derechos, o más bien alguna regulación sobre la sexualidad y la procreación, se produce en la década de los 30, originalmente para promover la buena crianza por parte de madres trabajadoras. Básicamente la lactancia materna surge ahí, ¿no? La protección de la lactancia para que la madre no descuide el hogar. Entonces se introducen algunas protecciones en el ámbito laboral. En la década del 70 se enmarca en las políticas de planificación familiar, porque había una intención de los estados de promover control de la natalidad, hubo una explosión demográfica en países pobres, y entonces había un temor por la presión de políticas, y entonces, si ustedes se fijan bien, los derechos nacen a partir de un pensamiento que estaba muy lejos de reconocer la autonomía de las personas, que quería instrumentalizarlas, al contrario. El aborto terapéutico se regula desde la década del 30, como es suficientemente conocido, y se modifica por una de las últimas leyes del gobierno militar, pero lo más, creo, vergonzoso del asunto es que no se repone o no se ha repuesto durante todo el periodo democrático. Eso es lo vergonzoso. La Constitución no reconoce estos derechos en ninguna parte, van a encontrar mención. Esto no es muy raro, las constituciones a nivel comparado tampoco en general lo hacen, y en cambio sí contempla la protección del nonato, lo que tampoco es tan extraño en el resto de las constituciones, lo que origina ya un diseño que genera un balanceo contemplado en las normas, sobre todo en las normas más importantes del sistema. La única ley que regula específicamente para el caso chileno estos derechos es la que tienen en pantalla, la 20.418, que fue la ley que se dictó después del fallo de la píldora del día después para destrabar su entrega, y que regula algunos aspectos también de información en materia de sexualidad y entrega de anticonceptivos, y la mayoría de la regulación es de carácter administrativo. Y la mayoría de la regulación se conoce más que por abogados, por personas que trabajan en los contextos de salud. O sea, esta es una regulación muy desconocida. Dicho sea de paso, este es un esquema habitual también en el derecho comparado. O sea, habitualmente uno se encuentra en muy pocas leyes y hay que bucear en las normas administrativas para tratar de componer cuáles son los aspectos de prestacionales y de autonomía que se reconocen en respecto de la sexualidad y de la procreación a los sujetos. Y para ir terminando, en la línea de los discursos, lo que quiero presentarles es básicamente algunos de los extractos de discusión tanto del proyecto de ley de despenalización del aborto en 3 causales, como alguna discusión o alguna posición jurídica adoptada por profesores de derecho y que ha estado también muy colocada en medios de comunicación y que expresan, y eso es lo que quiero demostrar, expresan distintas formas de abordar el problema, distintas miradas sobre los mismos derechos. Tienen un extracto de la intervención de Carol Cariola, que entiendo que es matrona también, y probablemente eso también genera su aproximación. Yo he llamado a esto el argumento de política sanitaria, los nombres son... los he etiquetado de la manera que me ha parecido que recogen mejor el argumento, pero básicamente lo que ella presenta en la discusión a propósito de el proyecto de ley, que como saben no es un proyecto que crea un sistema de aborto libre, sino que solo despenaliza en ciertos casos la interrupción del embarazo. Ella habla de una perspectiva sanitaria que se fundamenta en la posibilidad de que la mujer violentada en riesgo vital o con un embarazo imposible de llevar a término vea afectada tan solo en lo mínimo su salud y su integridad física, que sería una perspectiva sanitaria. A diferencia de Gabriel Boric, que dice que descarta el argumento sanitario del moral y dice, mire, esto también es un problema profundamente político. ¿Y cuál es ese problema? Dice él, que hoy en Chile los hombres y las mujeres no somos reconocidos como iguales. Por eso es que etiqueté el argumento como de igualdad de género, y yo creo que si uno lee la intervención completa de él encuentra varios elementos en esta línea. El diputado Gutiérrez, en cambio, de formación abogado,
presenta un argumento que es muy típico entre los juristas, ¿no? Del argumento que le he llamado racionalidad penal, que entre los juristas sería del derecho penal como última ratio, ¿no? Y él dice, mire, necesitamos ejercer una mayor racionalidad cuando imponemos una sanción, cuando castigamos a alguien. Básicamente lo que está diciendo es que el derecho penal debe retraerse, este es un principio general entre los juristas, y entonces no debería aplicarse sino en los casos más graves, ¿no? Y estima que estos casos no son los más graves. Pero es un argumento que eso es lo que quiero demostrar, que es técnico, jurídico, y no necesariamente representa, con lo que no estoy diciendo que no tenga él una posición política, pero no necesariamente representa una posición política o moral, sino más bien una manera de comprender el uso de la herramienta penal. En cambio, el discurso de Cristina Girardi, no de Guido, es que el que yo creo que discurre sobre elementos más típicos de un análisis feminista. ¿Y por qué lo digo? Porque tiene también una aproximación sobre el cuerpo. Ella se refiere a la violación, pero si ustedes leen con calma eso, termina generando un argumento en general para despenalizar el aborto, es decir, que no solo funciona en el caso de violación, aunque se refiere a cómo la violación es el acto sexual de dominación, es un acto de posesión, eso es muy McKinnon, ¿no? Es muy Catherine McKinnon, que se verbaliza como frases, la hice mía y es mía. Y entonces está razonando en función de lo que significa la violación y sin decirlo está diciendo, mire, hay aquí una dominación que empieza antes que la sola restricción a interrumpir el embarazo, sino una dominación que se proyecta sobre la sexualidad de las mujeres. Y luego termina diciendo, la historia nos dice que el cuerpo de la mujer ha sido territorio ocupado por los hombres, por el Estado, por la Iglesia, ¿no? Un argumento típicamente feminista. Veamos los otros para ir terminando. El discurso sobre el aborto, en este caso a Nicolás Monkever. Yo los catalogué con unas etiquetas un tanto distintas a la de Javiera, pero en el fondo funcionan con la misma explicación que ella ya proporcionó. Hay un argumento dirigido al bienestar del feto, que es una de las líneas que cruza las discusiones sobre el aborto, que en ese caso sí es bastante original, ¿no? Habitualmente uno lo escucha más bien en clave de protección de la vida. Aquí habla del ser indefenso en el vientre de la mujer que sufre la violación. Es decir, que la víctima, esto lo dijo en su momento también el rector de la Universidad Católica, dijo, si aquí hay una víctima, ese es el feto, no la mujer. No es tan radical el argumento, pero funciona en la misma clave. Los argumentos de valor de la vida y no instrumentalización del feto, que están en segundo lugar. El del valor de la vida es un clásico también en esta materia, y el de no instrumentalización del feto también ha surgido con mayor presencia en el último tiempo, pero noten que el de no instrumentalización del feto no se aplica a la mujer. Porque claro, uno podría decir que al contrario, cuando usted le pide a una mujer o le impide interrumpir un embarazo, también la está instrumentalizando para garantizar entonces la gestación del feto, pero se aplica solo en la tesis que se presenta como si tuviera una cláusula que la cerrara a un tipo de sujetos, ¿no? Y excluyera a otros. Y por último, un argumento que he llamado mujeril, porque yo no lo llamaría jamás feminista, ¿no es cierto? El último dice, legalizar el aborto no ayuda a la mujer, al contrario, agudiza y perpetúa la violencia en contra de las mujeres. ¿Por qué digo mujeril? Porque se dirige a la mujer, como decía Javiera, busca empatizar con esa mujer, ¿no? Pero sin embargo, si uno lo mira en términos lógicos, es difícil sostener que una manera de mejorar la situación de la mujer es penalizarla. Parece que ahí hay una contradicción lógica, a menos que uno crea que la cárcel pudiera ser una situación satisfactoria. Parece raro sostener ese argumento como un argumento de protección. Por último, algunos dicen, en este caso Belolio, algunos dicen que solo se es persona cuando se comienzan las conexiones nerviosas. Aquí él entra a la discusión de quién es persona, ¿no? Y desde cuándo debemos entender jurídicamente que un ser vivo es persona. Y desde luego ese argumento está dirigido a sostener que el feto es persona, que es un argumento que se ha utilizado muchísimo en el caso chileno. Noten que también hay un argumento de comparación para utilizar la categoría que nos refirió Javiera. La historia de la humanidad contiene muchos ejemplos de los horrores que se cometen. Él nos refirió
al caso nazi, como sí lo hicieron otros diputados, pero en el fondo está evocando eso, cuando unos declaran a otros como violables, como molestos, como intolerables y los quieren invisibilizar. Y para terminar, ¿no? Discursos sobre la naturalización de la diferencia sexual también los hemos encontrado en el proyecto de la identidad de género. Y aquí me refiero más bien, he hecho extractos de columnas de profesores de Derecho, los dos son profesores de Derecho Civil. Dicho sea de paso, los derechos sexuales y reproductivos son una temática que han sido abordados habitualmente desde la perspectiva del derecho privado, no desde la perspectiva del derecho constitucional. Este es un planteamiento emergente, el de los constitucionalistas entrando a este terreno, y que de alguna manera ese planteamiento ha estado ligado a la vinculación cada vez más estrecha de estos derechos con el principio de igualdad. Y entonces, claro, muchas de las voces, entre comillas, autorizadas hasta ahora han sido civilistas. Y tienen dos profesores, sobre todo el primero, que es muy activo, seguramente lo ha visto Javier en las columnas del Mercurio, ¿no? Hernán Corral. Pero básicamente, noten la vuelta de tuerca, cómo él termina hablando de una ideología de género, ¿no? Él dice: la iniciativa, se refiere al proyecto de la identidad de género, pretende atender la situación de las personas transexuales, es decir, aquellas que manifiestan padecer una discordancia entre su sexo corporal y el que les dicta su percepción psicológica. Pero va más allá, dice él, y acoge en plenitud la llamada ideología de género. Esta es una expresión que surgió en el ámbito del pensamiento religioso, vaticano en particular, ¿no? La de la ideología de género, refiriéndose en el fondo al pensamiento de origen feminista, ¿no? Que intenta, dice él, suplantar el mismo concepto de sexo como elemento definitorio de una identidad personal y social por una noción asexuada, abstracta y subjetiva de género, y ahí cita más o menos el artículo 2 que contiene la definición de identidad de género que hoy día se está trabajando en el marco de esa discusión. Y fíjense como María Sara Rodríguez, con esto termino, apela a lo que ella llama la ecología matrimonial, ¿no? Y esta es más bien una discusión en que salió su columna también a propósito de la UC, ¿no? Del Acuerdo de Unión Civil. Ella habla de la ecología matrimonial, que se apoya en tres factores imborrables, inderogables e inmodificables, ¿no? O sea, inscritos en la naturaleza, inmutables. En primer lugar, la evidencia antropológica de que el hombre y la mujer son distintos y complementarios, ¿no? O sea, hay una tesis normativa que se sigue de una observación cultural. También en la evidencia biológica de que la perpetuación de la especie humana sobre la Tierra depende de un hombre o de una mujer. Y por último, la evidencia social de que los nuevos seres humanos merecen un padre y una madre que a la vez sean marido y mujer entre sí. ¿Qué es lo que me interesa destacar aquí? Hay muchas otras cosas que podría destacar. Primero, creo que ha quedado claro que los discursos son de distinta índole. O sea, incluso las personas que están de acuerdo en la despenalización del aborto, que están de acuerdo en apoyar identidad de género, al revés, se resisten a una u otra iniciativa, no necesariamente lo hacen por las mismas razones. No todos los discursos que apelan al lenguaje de derechos humanos son en realidad discursos de derechos humanos. Con esto hay que tener cuidado, porque hoy día el lenguaje de derechos humanos puede ser continente de muchas versiones de los derechos, porque la noción de humanidad y otras nociones como dignidad son nociones muy ambiguas, ¿no? Como dicen algunos autores, son unos significantes flotantes, ¿no? Que van ahí, se dinamizan y sirven a muchas causas, ¿no? Hay una correlación entre naturalización de la diferencia sexual y discursos de control de sexualidad y de procreación, y de construcción de esa diferencia y discursos de autonomía, ¿no? Eso es claro si uno mira. Y lo anterior dificulta, es decir, la dispersión de discursos, utilizar un método subjetivo originalista en la interpretación de estas normas. Este es un mensaje dirigido sobre todo a los juristas, que somos bien apegados, también por formación, a hacer interpretaciones asociadas a lo que quiso el legislador. Bueno, saber entre esa maraña de discursos qué es lo que quiso el legislador es bien difícil, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que el intérprete lo que hace es una reconstrucción en que toma algunos argumentos, probablemente el que le viene mejor, ¿no? Y descarta a todos los otros que no le vienen bien. Pero no hay una consistencia ni en esta ni en otras discusiones, pero en esta se observa mucho más la dispersión de discursos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesora Zúñiga. Y a continuación, entonces, damos inicio a la ronda de preguntas.
Por favor, alzando la mano, vamos a tratar de ir organizando. Bien, primero el caballero acá, luego por allá. Bien. Sí, un momento, por favor, porque para que pueda aparecer... Gracias. sí. Gracias. ¿Se oye bien ahí? Gracias. Sí. Gracias. Yo estoy un poco consternado con esto, porque un par de veces he visto como que lo biológico no importa. Incluso tengo una frase en uno de los que decía, no está regido por la biología, las diferencias hombre y mujer. Y resulta que todo está regido por la biología. Yo envié una carta a los diputados y senadores en torno al aborto, haciéndole un análisis que no se ha considerado para nada. Si yo le pregunto a todos los presentes aquí, ¿qué es un aborto? Yo les aseguro que van a haber N definiciones. ¿Y qué es un aborto? No ha aparecido definido. No ha aparecido en la prensa, no ha aparecido en ninguna parte. Yo me voy a permitir hacerle una breve descripción. La gestación tiene 3 etapas. Huevo, que va hasta los 15, 18 días, según el autor, en que es indiferenciado. Puede tener 180 hasta 500 células, todas indiferenciadas. Luego se diferencian y viene un periodo de embrión hasta los 48, 50, hasta 60 días según algunos autores. Pero pongámosle 60 días, que es la etapa de desarrollo de los órganos del individuo en este momento. Y después que están desarrollados, formados los órganos, viene la etapa de desarrollo de los órganos, que es el feto. O sea, si yo elimino en una gestación entre los 18 días y los 2 meses, yo no elimino un feto, elimino un embrión, que no es lo mismo que un feto. Si se van a las definiciones de qué es un aborto, dice la expulsión de un feto. O sea, antes de los 60 días, no es aborto, es la expulsión de un embrión. Otros autores incluyen embrión y feto. Pero eso es algo que tiene que ser definido al hablar de esto. Y de el momento de la fecundación hasta el día 15 o 18 se elimina una formación que tiene muchas células que van a generar un ser humano, pero células indiferenciadas. Yo he tomado un embrión de mamífero, oveja, vaca, cerdo, lo he abierto, he separado 8 células separadas y he tenido 8 embriones, 8 individuos. Posteriormente, si ese conjunto de células pueden ser divididos en varios embriones posteriores, significa que no es individuo, porque es divisible. O sea, el ser humano hasta los 15 días en el vientre materno no es individuo, porque es divisible. Y de hecho de ahí salen los gemelos, ¿no es cierto? Cuando ese huevo fecundado se divide en 2. Después viene la etapa de embrión. ¿Es individuo? Sí es individuo, porque no puede ser divisible. ¿Es persona? Ahí decía Belolio, ¿no? ¿Cómo se llama? Decía que persona es ya en el vientre materno. Si ustedes se van a la definición de la filosofía sobre persona, les va a decir que persona es aquel que tiene conciencia de sí mismo. ¿El feto tiene conciencia de sí mismo? Puede ser. ¿Dónde radica el ser humano? En su cerebro. Entonces ahí puede tener conciencia de ser humano. ¿Cuándo se forma el cerebro? Se ha visto que tienen, a partir de los 60 días, ya se empieza a formar el cerebro, y a los 2 meses ya hay, después de los 2 meses, hay actividad en las células nerviosas que van a formar el cerebro. Entonces, esta biología no puede ser
olvidada en una discusión sobre el aborto. Bien, muchísimas gracias por la aportación. ¿Alguna pregunta que desea hacerle a las Yo quería saber cuál es la opinión de ustedes de lo que yo digo. Pero usted ya tiene una opinión bien formada, así que no creo que valga la pena. Nosotras ya expusimos la opinión que tenemos, así que... No, pero yo me refiero a la opinión de ustedes de esto de la biología, de que la biología no es lo importante. O sea, en el caso de que la biología no es importante, tiene que ver fundamentalmente con cómo la sociedad considera que deben ser los hombres y las mujeres en ese sentido. Es decir, cuando probablemente yo mencioné respecto a que la biología no era importante en términos de que cuando uno le pregunta a las personas cómo es un hombre y cómo es una mujer, las personas no apuntan a las diferencias físicas, sino fundamentalmente apuntan a las diferencias culturales. Es decir, el centro de la distinción respecto a lo que es ser hombre y es ser mujer tiene fundamentalmente que ver con estas expectativas sociales, y la sociedad además nos recuerda permanentemente esto a través de los distintos agentes de socialización. Y a eso me refería respecto a que la biología no importa. Ahora bien, en términos de lo que usted plantea sobre específicamente el debate sobre el aborto, yo creo que así como usted lo plantea, da un poco lo mismo para quienes defienden cualquier tipo de despenalización del aborto. ¿Por qué? Porque uno de los discursos que uno ve permanentemente tiene que ver en el corpus de análisis que estamos recabando y el cual estamos aplicando ciertas categorías de análisis, es que hay un concepto, hay un discurso que tiene que ver con la progresión de la vida. Es decir, independientemente de cómo usted la defina, porque esas son convenciones, y va a depender del sector del cual usted habla, va a definir la vida y va a definir desde su propio punto de vista. Como cuando Yanira señalaba que uno escoge ciertos argumentos que le acomoden a sus propias normas y valores. Y por lo tanto, cuando uno ve en los discursos que se repite esta idea no solamente de el feto es persona, el origen de la vida, un derecho que es irrenunciable como el derecho a la vida, hay un tema que es el de la progresión y el de la potencialidad de este, independientemente, como usted explicó muy claramente cuál era el desarrollo y el nombre, quienes defienden a toda costa que se mantenga la penalización del aborto, lo que señalan es que desde el momento de la concepción, independientemente del nombre que usted le coloque, existe un potencial ser humano que es necesario de proteger. No sé si me explico con ese... Bueno, yo lo he visto mucho esto de que ellos defienden... y utilizan la progresión del ser humano y la potencialidad. Pero resulta que... Disculpe, pero tengo que interrumpirlo para poder seguir dando la palabra. Perdón. Bien, muchas gracias. Por allá, por favor. Sí, por ahí. Sí, gracias. A ver, voy a tratar de... un comentario, sí que voy a tratar de emitir primero el comentario y después la pregunta al final. En el discurso sobre el derecho sexual y reproductivo, siempre hay un hecho que, digamos, que resuena mucho en mí, al menos, y que es un concepto, digamos, que es peligroso y sospechoso, como todo, digamos, como todos los conceptos que discutimos cuando salen del feminismo. Y el peligro para mí está en que tendemos, quizás por la discusión en Chile en relación a los derechos sexuales y reproductivos, al aborto, ¿no es cierto?, o en su momento, digamos, a la píldora el día después, es que estamos haciendo una reducción de los derechos sexuales y reproductivos y lo estamos reduciendo, digamos, a la mujer. O podemos reducirlos también, o como se menciona, a diversidad sexual. O sea, esta reducción del concepto de derechos sexuales y reproductivos asociados a un sexo, a un género, me parece una repetición de la heteronorma. O sea, tú ya mencionabas, ¿no es cierto?, Judith Butler del segundo sexo. O sea, cada vez que siento que se hace esta reducción de lo que se entiende por derechos sexuales y reproductivos sobre la mujer, escucho a la Judith Butler en mi oído diciéndome: estamos de nuevo construyendo otra autoridad, digamos, otros. Y es ahí donde la pregunta nace, digamos. Claramente, ¿no es cierto?, aquí existe un trabajo conceptual, pero ¿cómo orientamos desde el día a día, digamos, desde lo que lo personal es político, cómo construimos un discurso que precisamente evite este reduccionismo? ¿Cómo logramos establecer una categoría general de derechos humanos
que no sean simplemente asociadas a un sexo, digamos, o a una orientación sexual determinada, que es finalmente lo que me parece que es lo peligroso en el tema. Gracias. ¿Quién? Sí, yo. Sí, desde luego que hay ese riesgo. En la medida de que uno nombra algo, parece ser que siempre excluye lo que no está nombrado. Sin embargo, yo tiendo a discrepar respecto aún reconociendo que puede haber un riesgo político y moral, me parece que el nombrar a los sujetos tiene ventajas analíticas y tiene ventajas políticas. Las analíticas dicen relación con poner de relieve las particularidades de los del goce de estos derechos, o si tú quieres simplemente del ejercicio de la sexualidad y la procreación en distintos sujetos. O sea, no es, las problemáticas que afectan a las mujeres no son necesariamente las mismas problemáticas de la diversidad sexual, y hay dentro de ese orden mayores precarizaciones. Entonces me parece que el análisis por grupo permite efectivamente dar cuenta de algunas particularidades, y políticamente también produce efectos de cohesión. O sea, yo sí creo que si hay algo que ha sido poderoso en la historia de los derechos, con todas las críticas que pueda tener al lenguaje y a cómo los derechos se han utilizado incluso subversivamente para reforzar posiciones de poder, los derechos sí, creo yo, tienen un germen de empoderamiento de grupos en desventaja. Lo has mostrado. Y esos grupos en desventaja requieren ser mostrados para producir cohesión. Y requieren también tener un propio lenguaje. De alguna manera, la tematización del feminismo se ha hecho, uno podría decir, un poco a puerta cerrada, porque hay ventajas estratégicas en concentrarse en unos temas, ¿no? Y esto sin perjuicio de que puedan haber alianzas, pero yo creo que es necesario políticamente, para levantar agendas, que uno se piense como grupo. Y buena parte del pensamiento feminista, hasta la irrupción del pensamiento queer, que es un pensamiento crítico dentro del feminismo, supuso esa ventaja de cohesionar y de tener una agenda política que permite visibilizarse. Eso no hubiera sido posible de otra manera. Lo que no significa, y esto me parece un fenómeno interesante, que dentro de esa misma tendencia, porque esta no es una tendencia que surgió fuera, es una tendencia que surgió dentro, es una subversión dentro del mismo movimiento. Entonces tampoco hay que crear, creo yo, fricciones artificiales, reconocer las limitaciones de un discurso que se centra, pero también reconocer las ventajas. El lenguaje tampoco lo puede todo a veces. Gracias, Yanira. ¿Alguna otra pregunta para el presente panel? ¿Sí? Acá, y luego terminamos allá, si es que no surge ninguna otra pregunta más, para poder dar el espacio a la pausa. Hola, bueno, primero gracias, y segundo, bueno, básicamente me preguntaba respecto al Fondesit que ustedes están desarrollando, si trabajan el análisis del discurso desde la transdisciplinariedad. O sea, o más que eso, trabajan con gente, claro, del área de lenguaje, el mismo análisis de discurso, están trabajando solo con la teoría de Van Dijk, o consideran también otros teóricos, digamos. No, la verdad es que, bueno, quienes conformamos parte tú conoces mejor a quienes conformamos parte del grupo, claro, y efectivamente solo la profesora Yanira es de Derecho, yo soy periodista, pero además, por lo tanto, ahí tengo conocimiento de análisis y discurso, pero también soy del área de la ciencia política y de la sociología del género, y mi doctorado es en esa materia. Y cuando uno escoge alguna técnica cualitativa o una teoría cualitativa de análisis de discurso, claro, uno escoge ciertos elementos que nos venga bien con el corpus de análisis que hemos escogido. Y hemos revisado también bastante bibliografía respecto a la aplicación de este autor, que es emblemático en el análisis de discurso,
y que de acuerdo a lo que ya habíamos analizado, porque además lo cualitativo, a diferencia, probablemente muchos de ustedes saben, que tiene una mecánica bastante distinta a lo cuantitativo. Y por lo tanto, claro, hemos ido buscando también aquellos cursos teóricos que nos permitan ir mejorando las categorizaciones que vamos estableciendo. Por el momento hemos trabajado con Van Dijk, pero fundamentalmente hemos trabajado con teoría feminista, porque aparte que en el caso de Debbie Guerra, que es la otra persona, Yanira y yo, hemos trabajado años en género, en teoría del género, y por lo tanto, claro, si uno pudiera precisar a qué autores específicos en el área del feminismo, sería difícil precisar porque tú ya empiezas a apropiarte de los propios contenidos y además porque la experiencia hace que tú tengas la capacidad o las competencias de poder estableciendo categorizaciones con la utilización, por ejemplo, de este único autor. Ya, por lo tanto, estamos en proceso de ir construyendo la metodología, utilizando también otros artículos u otros libros que hayan aplicado análisis de discurso fundamentalmente para el análisis de los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, mientras tanto, estamos trabajando con Van Dijk, pero probablemente vamos a ir incorporando otros elementos teóricos que vayamos encontrando y que sean afines a lo que es el objetivo del proyecto. Yo quiero agregar una cosa para también poner en qué términos se encuadra este análisis de discurso. Lo que nosotros estamos tratando es levantar una información que sea útil metodológicamente para construir un instrumento cualitativo en que podamos entrevistar, porque el proyecto funciona sobre discursos y prácticas, a personas que ejercen en el ámbito de la salud, y estamos tratando entonces de construir una categorización de aproximaciones, ¿no? Es eso lo que nos importa, no nos importa, perdónenme si en esto soy un poco burda, el eje del proyecto no es tanto el análisis de discurso como levantar un instrumento que permita que esto otro se ajuste a ciertos cánones metodológicos, ¿no? Y entonces que además por lo siguiente, de alguna manera la amplificación que ha tenido este discurso en los medios de comunicación permite pensar que buena parte de las ideas que tengan los sujetos están finalmente también impregnadas por esos discursos que están en los medios. Por eso nos interesa hacer un análisis que permita ponerlos en conexión. Desde luego todo esto podría ser mejorable, y esto tiene como objetivo final levantar una construcción de derechos sexuales y reproductivos desde el punto de vista jurídico, porque como ya mencioné, no hay ni desde el punto de vista legislativo, ni tampoco hay, que es lo que a los juristas nos importa cuando nos dedicamos a la academia, una teoría que permita comprender cómo funcionan actualmente en el sistema chileno. Así que esto tiene varias etapas y varios objetivos que se van ensamblando. Bien, la última pregunta por acá, por favor. Muchas gracias. Voy a ser breve, pero no puedo dejar de felicitar y agradecer la instancia. Los trabajos son sumamente interesantes y esperemos que los resultados alguna vez se pueda dar la instancia para publicarlos, porque la verdad que llaman mucho la atención. Mi pregunta es para la profesora Yanira Zúñiga. ¿Es útil entender dentro como discusión dentro del feminismo contemporáneo esto que apelan, o la corriente feminismo que apela a la igualdad o a la diferencia? Y dado el análisis que hace usted, yo tengo la impresión, sumado a las estrategias políticas que uno puede apreciar respecto del feminismo en clave política, que al parecer es más estratégico o funciona mejor en la opinión pública apelar al discurso por la igualdad. También puede ser que ayudaba que el tema de la diferencia y poner entredicho la biología en clave postmoderna puede ser, todavía no está suficientemente sustentado, y además porque también puede ocurrir de que una teoría del reconocimiento que soporte el feminismo en tanto diferencia aún no está consolidada. Entonces, ahí está mi pregunta. ¿Es más viable en el cronograma estratégico, en tanto reivindicación política de la mujer, apelar al discurso de la igualdad?
No lo sé, porque en algunos casos el discurso de la diferencia ha sido estratégicamente exitoso, como en el caso de cuotas y en otras materias, ¿no? La idea de que las mujeres tenemos estoy refiriendo a estas discusiones, una especial manera de acercarnos a la política ha servido para insertarnos, para que se vea alguna ventaja en que las mujeres se inserten a través de mecanismos especiales. El problema del discurso de la diferencia, yo diría, y que puede ser esa la razón por la que se ha un poco evitado, al menos en la discusión chilena, porque tiene poco arraigo también en la tradición feminista nacional, es que es un discurso que está muy cercano al esencialismo. O sea, es bien difícil de construir la esencialidad de la diferencia sexual apelando a argumentos de revalorización de esa diferencia sexual, ¿no? Mírenos, protéjanos más porque somos madres. Bueno, de ahí al paso de usted no tiene autonomía para ser madre y debe serlo, hay un muy escaso trecho, ¿no? Y entonces son discursos difíciles. Los discursos de la esencialización que han formado parte de la teoría del feminismo de la diferencia son discursos que yo diría que son especialmente riesgosos en esta materia, y quizás donde han funcionado mejor son en ciertos sitios donde han tenido una tradición y donde han logrado producir algunos matices en que se ha evitado el camino de la esencialización. Eso por un lado. Y yo diría que en el caso chileno también es cierto que el feminismo, lo decía Javier, ha estado letargado. Después del retorno a la democracia, no tiene muchas causas comunes, es un discurso, hoy día si ustedes lo piensan, ha resurgido en los medios de comunicación a propósito de agendas como la de acoso sexual callejero, expresiones virulentas contra el discurso feminista como el rótulo feminazi, ¿no? Y entonces, claro, pareciera ser que una apelación a la igualdad es más neutra, ¿no? Y en ese sentido pareciera ser que se engarza en un lenguaje de derechos que se presenta también a sí mismo como más universal, ¿no? Y en ese sentido pudiera ser una mejor estrategia, pero claro, el lenguaje también de la igualdad así a secas se despoja de algo del pensamiento feminista, ¿no? Como la teorización del cuerpo, etcétera. Entonces yo diría que como todas las cosas estratégicas, es difícil de anticipar del todo los resultados, pero tú observas bien, yo creo que hay problemas en el lenguaje del feminismo de la diferencia para estos temas. Yo agregaría, coincidir con Yanira respecto al peligro que implica este discurso, que además no es reciente, porque hay un vasto desarrollo teórico en la francesa respecto al feminismo de la diferencia, o las propias italianas. Pero que además en Chile no existe una tradición respecto a este feminismo de la diferencia. Sí, yo asumiría dentro de la estrategia política que es necesario quizás incorporar dentro de la estrategia, del feminismo la diferencia, esta necesidad de compartir con otras mujeres esta idea no es del apadrinamiento, sino del amadrinamiento. No recuerdo, digamos, el concepto específico, es decir, de esta fraternidad, de la sororidad. La sororidad, de establecer esta fraternidad que es propia de lo masculino. Entonces hay un concepto dentro del feminismo de la diferencia que es muy interesante para la estrategia política, que tiene que ver el incentivar la sororidad. Es decir, en el caso, por ejemplo, de mujeres instaladas en ciertos espacios, de ir generando mujeres más jóvenes para prepararlas y de ir compartiendo experiencia, conocimiento. Y yo creo desde ese punto de vista es algo que no está muy implementado en Chile, pero yo creo que como estrategia política puede ser interesante, y eso es una enseñanza del feminismo de la diferencia. Y lo otro que quería señalar es que más allá de la igualdad y de la diferencia, yo creo que estamos en una inflexión respecto a que no hemos sido capaces de incorporar la diversidad existente al interior de las mujeres. Es decir, seguimos apelando a las mujeres como un todo homogéneo. Ya lo decía, esta observación del comité que es propio también del comité de la CEDAW, este llamado de atención que le hizo al Estado chileno respecto a que no hay estudios que den cuenta de la diversidad, no hay política pública, por ejemplo, para las mujeres indígenas, para las mujeres más jóvenes.
Y por lo tanto yo creo que desde ese punto de vista pareciera que el feminismo está ideado y está planificado a nivel central, de Santiago Centro para Providencia, Las Condes para arriba, muy con la mirada de mujer urbana, y por lo tanto yo creo que tampoco desde regiones hemos sido capaces de construir una alternativa y de poner en valor y de poner en la discusión feminista a nivel nacional que nosotras también somos mujeres diversas, o sea que representamos una diversidad. Y yo creo que ahí hay mucho que avanzar en esa materia, es decir, las mujeres no somos un todo homogéneo y el feminismo tiene que dar cuenta de eso. Bien, muchísimas gracias a las intervenciones, las preguntas y por supuesto también las respuestas. Agradecemos a nuestras panelistas y vamos entonces con la pausa del café. Les invito a pasar y en 15 minutos más estamos de regreso con